Buenas tardes para los que sobreviven, que espero que se hayan quedado no tanto por la cerveza, sino por las charlas. Bueno, me da mucho gusto estar aquí en el Museo Colonial cuando he trabajado la colonia, por lo menos una parte de la colonia o un fragmento, algo horizontal de la colonia, durante mucho tiempo y de vez en cuando vuelvo a eso. Mi agradecimiento entonces a María Constanza Toquica por la invitación, agradezco muchísimo, a Viviana Arce y a todo el equipo que he tenido oportunidad de conocer, que tuve oportunidad de conocer el martes. Cuando me invitaron, hablaban de colegiales y artesanos en la colonia. Yo no he trabajado colegiales, he trabajado escolares. O sea, una figura nueva, novedosa, que no existía antes. Los escolares surgen a finales del siglo XVIII. Y eso es un poco lo que voy a tratar de decir. Y complementar un poco, digamos, voy a hacer un salto, creo que más grande que el de Catherine Ibarbe, aun cuando no con premio como medalla de oro, entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, y pensar los problemas esos en relación con los procesos de escolarización hoy. Pero es una reflexión tangencial, no tiene intenciones de profundidad. Y el título, por lo general, como siempre, titulo dependiendo un poco de lo que me dicen los documentos. Lo titulé Escolares, Minoridad, Incompletud, Torpeza, porque así los consideraban. Había que sacarlos de la torpeza. El archivo pedagógico de la colonia, en el cual participé en su construcción, es un corpus documental integrado por una colección de registros históricos que oscilan entre 1550 y 1822. El archivo que constituimos, pues. Se trata de un archivo referido a múltiples asuntos, muchos de ellos que no tenían nada que ver con educación. Por ejemplo, ¿qué? Hospicios, pobres, doctrinas, curatos, escolares, enseñanza, instrucción, y cuyas características morfológicas y diplomáticas entretejen tipos documentales fundamentalmente constituidos por algo que para nosotros fue fundamental en la construcción del archivo, el expediente colonial, que anuda la dispersión de prácticas pedagógicas que recogen no solo las escuelas, los colegios, los maestros y la enseñanza, sino también otros espacios, otros sujetos, otros discursos y no estrictamente educativos. El corpus documental que fue construyéndose para este trabajo, y en este sentido el archivo de esta concesión es un archivo que se construye, no es la sumatoria de los documentos que se encuentran, es el archivo de los enunciados de una época a propósito de una práctica. Por eso hablamos de la práctica pedagógica. El archivo pedagógico se da por fragmentos. Su descripción muestra las posibilidades de lo que se puede y no se puede decir en una época, y de lo que se sale de dichas prácticas discursivas. En este corpus es posible identificar la aparición de la escuela pública. La escuela pública no existió siempre. Fue un invento relativamente reciente, finales del 18, comienzo del 19.
Y apareció no por prácticas educativas anteriores, sino en relación con otro tipo de problemas. Las fuerzas, las líneas de fuerza que constituyen la aparición de la escuela tienen que ver con los pobres, tienen que ver con la policía, con las prácticas de policía, no la institución policía, sino con las prácticas de policía. Tienen que ver con la figura que comienza a aparecer, la figura del niño, y tienen que ver con la utilidad pública. Pues se trataba de volver los niños pobres, de encerrar los niños pobres para que vivieran en policía y fueran útiles al rey y a Dios. Esa es la aparición de la escuela. Ubicarla en el acontecimiento señala la exigencia de historiar su aparición como algo que no era necesario. La escuela aparece por urgencia, pero no por necesidad. No estaba previsto y no era natural. Es decir, es un acontecimiento histórico. Se trata mejor de un acontecimiento espacio-temporal que crea eso, un tiempo y un espacio propios y específicos, capaz de materializar, hacer visible y objetivar a una porción de la población que será reconocida como los escolares. Para mostrar mínimamente la materialidad de los cuerpos escolares, voy a trabajar 3 aspectos. Primero, los discursos de la utilidad pública que les decía antes. Demandan la conservación e instrucción de los menores por el peligro que ofrecen. Segundo, entre el hospicio y la escuela cambian las prácticas del encierro, pero en cierta medida la escuela tiene que ver con el hospicio y no con la educación convencional. La escuela no está articulada, por ejemplo, a la universidad. No había escuela así. Y tercero, la figura de los escolares. Bueno, el primero, la utilidad pública demanda la conservación y la instrucción de los menores. Si bien se admitía que en la especie humana, al igual que en los árboles, muchos frutos cuajaban en flor y pocos llegaban a la madurez, la extraordinaria mortandad de los niños introdujo la preocupación por su bienestar. La mayoría se morían. Sus enfermedades, hasta entonces despreciadas por los médicos, porque además eran sujetos que no hablaban, empezaron a formar parte de un nuevo régimen de prácticas que quiso arrebatárselos a la muerte. Sí, comillas, la existencia y perfección de las ciencias y artes dependía de la muchedumbre de hombres. El primer paso para asegurar el plantío, porque siempre eran metáforas que se referían a la vegetación o a los animales. Era para que los humanos imitaran la vida de los animales. Y el plantío manantial de la población y de todas las felicidades del Estado dependía a su tiempo de las providencias del gobierno para precaver todos los accidentes funestos en lo relativo al hombre desde su concepción hasta salir de su infancia, que además salir de su infancia era muy importante porque era una época tenebrosa. Vives, por ejemplo, Juan Luis Vives, siglo XVI, consideraba que los niños eran como los micos. Como los micos. Descartes, en las reglas del método, habla: desafortunadamente hemos sido niños y por eso no siempre hemos tenido razón. Acuérdense que además se tenía uso de razón después de los 7 años. La
La salud y la vida de los niños y la necesidad de una medicina particular que atendiese sus enfermedades empezó a formar parte de las necesidades del gobierno temporal de la sociedad humana. Eso lo dice un español, Lorenzo Herbas y Pandura, en un texto que se llama Historia de la vida del hombre o idea del universo. La medicina facultativa, que hasta entonces se había desinteresado de ellos y de las mujeres, empezó a competir con los conocimientos y las prácticas tradicionales de las parteras y nodrizas. El llamado imperio de las viejas, entre comillas, fue desde entonces criticado por sus prácticas juzgadas inútiles y perniciosas, a través de obras en las que se ponderaba la lactancia como el mejor método de crianza. Pero eso había que indicarle a las mujeres que criaran a sus hijos, que le dieran leche a sus hijos como la loba le daba a su cría. Era más bien al revés, imiten al animal. Este pequeño hombre venido al mundo debía pues ser objeto de todos los cuidados y desvelos y sobre todo vigilancia de sus padres para asegurar su bienestar temporal y corporal. Su cuidado, conservación y educación empezaron a ser nominados como asuntos de suma importancia para el Estado, la familia y la sociedad. Si queremos tener hombres, decía Tissot, deberemos preservar a los infantes, una cuestión política práctica fundamental. De forma paralela, la aparición de la población como un problema para el Estado empezó a formularse como uno de los pilares de la prosperidad del Estado. La definición de la población como una regularidad específica aparece referenciada tanto en la obra de José Campiño y Cosio, como en el proyecto económico de Bernard Ward. En estos documentos se define la necesidad estratégica de aumentar la población. Incluso surge ese momento el concepto de población como una regularidad específica. Y ese aumento de la población era una política explícita, ya que ella constituye la riqueza del reino, se decía. Dicha población se aumenta de diferentes modos, decía Ward, tanto físicos como políticos. Físicamente, cuando se aumenta el número de individuos en virtud de que la población es el fundamento de todo, que donde no hay hombres no puede haber cultivo, ni fábricas, ni comercios, artes, poder, ni riqueza, dice Ward. Políticamente, cuando un hombre que no trabaja ni da utilidad alguna a la República, se vuelve un vasallo útil inclinándose a la industria. Según Ward, este es el aumento que más importa, pues cuando se dice que la riqueza del soberano consiste en el número de sus vasallos, esto se refiere a vasallos útiles. Entonces había que comenzar a conservarlos como útiles desde el principio. Percepción que comienza a surgir en ese momento. Sin duda, todo el problema de la población se reordena a partir de la construcción social de la infancia, especialmente por el tratamiento dado a los niños pobres. La escuela, entre otras cosas, surge para los pobres, porque los ricos tenían educación en su casa. Especialmente el tratamiento dado a los niños pobres y a los expósitos que merodeaban por la calle, maleándose de mil maneras. Para la disposición de esa nueva regularidad, los niños representaban un valor político, económico y religioso, percibidos como nuevos vasallos, como potenciales brazos útiles. Se les debía, comillas, instruir en aquellos conocimientos cristianos, morales y útiles, cierra las comillas, los cuales son precisos en el resto de la vida para poder portarse con honradez y decencia.
De esta forma se empezó a delinear como responsabilidad del gobierno público toda la idea esta del gobierno económico, del buen gobierno. El mantener a los niños contenidos en sus verdaderos límites, acostumbrándolos a ser útiles y aplicados e impidiéndoles sin extremidades el desarreglo y los resabios viciosos. Dice el discurso de la educación de Rodríguez: la austeridad de las costumbres y la exacta distribución del tiempo, acompañada del respeto a los padres y maestros, debía auxiliarse incesantemente por los magistrados y funcionarios del gobierno a fin de asegurar que el aumento de la población se hiciera solamente con personas útiles y productivas. La educación del cuerpo abría el camino a la educación moral, y ambas constituían una cosa importantísima y fundamental: la crianza, convertida en un acomodadizo compendio de recomendaciones sobre regímenes dietéticos, máximas morales, ejercicios físicos y espirituales, vestimenta, fórmulas de cortesía, premios, castigo, etc. Estas prácticas de crianza, dispuestas en una tupida red que recogía la instrucción moral, civil y religiosa y doméstica, constituyen entonces el principal elemento de la objetivación de los escolares. Los convierten entonces en objeto de saber y sobre todo en objeto de gobierno. 2. Entre el hospicio y la escuela cambian las prácticas de encierro. El hospicio, denominado entonces reino del olvido y la desidia, cobra una importancia significativa en el nuevo Reino de Granada. El tratado acerca de las constituciones y reglamentos de dichas casas, emanado en la Real Cédula firmada en Aranjuez el 19 de junio de 1777, da cuenta de la forma como se han de configurar y controlar las casas de expósitos en los virreinatos. En sus 9 capítulos, la cédula delimita sus formas organizativas y administrativas, así como la razón de ser de dicho establecimiento. Su principal función, la de los hospicios, consiste en ejercitar la virtud desde la necesidad de cumplir con los dogmas del credo cristiano y reafirmar la esperanza de un mundo venidero mejor gracias a las buenas obras terrenales. Comillas, pocas obras de las que se llaman pías merecen este nombre con tanta razón y propiedad. Cierra las comillas. Además del sentido cristiano, el hospicio responde a medidas de entretenimiento de quienes entorpecen el ordenamiento del Estado. Consiste en una medida policiva, porque en ese sentido, ese era el sentido de policía. Vida en la ciudad, vida en policía o en policía, encaminada a suplir la mala crianza y a desterrar un elemento importantísimo: la holgazanería, los vicios y la impiedad. Es el hospicio el lugar no solo a donde deben llegar las mujeres públicas, los verdaderos pobres, sino también los falsos pobres, para corregirlos, sin descontar a los vagos ociosos. Por ejemplo, se recomienda incluir a los indios e indias pobres que en la capital no tengan otro destino que la mendicidad y a cuyos hijos no solo se les dará atención para imponerles oficios y también para que, cumplida la edad provenida por las leyes, otorguen el debido tributo. Junto a ellos, a esta casa de recogidos, llegan los niños expósitos y por tanto deben velarse por su crianza, comillas, facilitándoles instrucción en algún arte con que puedan subsistir y ser provechosos a la República. Cierra las comillas. Eso lo dice una publicación del Papel Periódico de la ciudad de Santa Fe.
Precisamente su director y fundador, don Manuel del Socorro Rodríguez, expone la necesidad de pensar acciones propicias a la prosperidad y florecimiento de la República. Aquí el concepto república, el término república no se refiere a algo distinto, no es a la república democrática, es un concepto que se maneja, el de república. Para ello considera indispensable la creación de hospicios en las cabezas de provincia. Estos deberían ser presidios de la virtud, decían, pues, comillas, alejarían los vicios de las ciudades, acabándose los holgazanes, polilla destructora de la República, que se amparaban en el hábito de pobres. Se evitaría la mala crianza y afeminación de los jóvenes, se favorecería la moral, fomentando las buenas costumbres. Cierra las comillas. Los intereses giran en torno al dualismo, hombre útil a la sociedad y un hombre cristiano. A las autoridades les inquietaba no solo la proliferación de los que no trabajan, niños pobres, vagabundos y mendigos, ante los cuales había que incentivar la laboriosidad y la aplicación al trabajo, sino también lo precario de las condiciones de vida de los que sí tenían trabajo. Es decir, que existía un cierto horror respecto a la mayoría de la población pudiera contagiarse de un mal tan característico de los más pobres. O sea, no fue por caridad ni mucho menos, sino más bien por horror de que la miseria pudiera reproducirse, las condiciones de la miseria pudiera reproducirse en el conjunto de la población. El horror consistía en que la gente del común pensara y actuara como los indigentes. El riesgo principal era que se llegara a un estado para el que no hubiese solución posible, o mejor, que se pasara de una pobreza que no planteaba problemas si seguía estabilizada a una forma de indigencia general que podía desembocar en una explosión de violencia social. A través de la demarcación de una nueva economía de las relaciones intrafamiliares, el poder estatal convirtió al niño en el objeto primero incesante de los deberes de los padres, dictando para ello prescripciones morales y médicas que reglamentaron las nuevas relaciones instituidas entre esa vigilancia obligada y el cuerpo enormemente frágil, irritable y excitable de los niños. Así se decía. Semejante realización dio lugar a una progresiva intervención y normalización, más que normatización, era algo que se convirtiera en normal, de nuevas prácticas. ¿Cuáles prácticas? De crianza, de enseñanza, de corrección y de moralización. Mire, la enseñanza ahí con crianza, con corrección y con moralización. ¿A partir de qué fecha? Finales del 18. Sabemos que fueron las técnicas de disciplina puestas en práctica en las escuelas, ya no en los hospicios. Y aquí les voy a contar un caso particular a propósito de alguien del que me acababan de hablar antes de comenzar la conferencia. Francisco José de Caldas, el sabio. Pues el sabio fue en Popayán en su época padre de menores, una figura creada por la corona española. Y la función del padre de menores era recoger niños pobres y hacer con ellos un contrato de aprendizaje a condición de que estuvieran encerrados y que se impidiera la relación con los padres, porque eran la perversión de ellos. Entonces Caldas le propone al virrey, y de aquí lo mandan para España, la propuesta esa, de que ya que están encerrados y que están, pues por supuesto, aprendiendo religión, porque eso era fundamental, la escuela pública, esta que nace, que les planteaba al principio, surge como la primera institución estatal del saber, fundamentalmente apoyo a la religión.
el elemento central que se enseña en la escuela va a ser práctica religiosa y prácticas de policía, es decir, de civilidad, lo que después se va a conocer un poco como urbanidad. Bueno, entonces Caldas propone, dice, ya que están ahí y están haciendo eso, viviendo en cristiana virtud, etcétera, etcétera, ¿por qué no les enseñamos algo? Mire un poco como el hospicio de Bien Escuela, según mi planteamiento, por supuesto, una hipótesis mía. Solo que cada técnica, al consolidar una experiencia de saber, exige diferenciar la materia formada de las funciones formalizadas. ¿Cuáles eran las funciones formalizadas? Este es un concepto que trabajo. Las funciones formalizadas eran enseñar, castigar, hacer trabajar. Estas son categorías de saber que producen materias formadas diferentes. Y las materias formadas van a ser, por ejemplo, los escolares. Se enseña a los escolares en la escuela tanto como se les disciplina, corrige y premia. Todo ese proceso va articulado. Nombrar a los escolares significa mostrar cómo unos cuerpos singulares quedaron expuestos al ojo escudriñador del poder, es decir, comillas, ya no se trata de imponer una tarea cualquiera a una multiplicidad cualquiera. Se trata o bien de enseñar, o bien de castigar, o bien de hacer trabajar. Ya no se trata de un espacio cerrado cualquiera. Se trata a veces de una escuela, a veces de una prisión, a veces de un taller, a veces de un cuartel. Cierro las comillas. Deleuze. Desde esta perspectiva, la irrupción de los escolares exige advertir la fuerza integradora de la escuela y el contenido de la materia formada en esa institución, que difiere de otras materias formadas, ya sea la fábrica, el ejército, la familia y el taller. Tercero, la figura de los escolares. La escuela de primeras letras aparece claramente dirigida a un objeto, el escolar. Es decir, la escuela aparece más que como lugar de encierro, como un lugar de visibilización. Hace ver. Y los hace ver como escolares y no simplemente como cualquier niño. Su emergencia y su devenir han dado lugar a múltiples denominaciones: alumno, discípulo, menor, empollón, principiante, escolapio, aprendiz, cadete, galonista, novato, inexperto, decurión, normalista. La escuela empezará a ser señalada como un lugar correctivo por excelencia para moldear, modular y refinar a los menores. Es decir, la escuela se encarga de completar la incompletud, suplir la carencia, transformar la minoridad en adultez a partir de un pacto tácito entre el Estado y la familia. Podría, si tuviera más tiempo, extenderme un poco en ese pacto de alianza, en ese dispositivo de alianza, que se podría sintetizar un poco en el siguiente, en ese dispositivo de alianza entre la iglesia, entre la familia y el Estado. Porque el Estado promete a través de la escuela: entrégame tu hijo y yo te devuelvo un ciudadano. Cesa entonces la cohabitación del niño con los adultos y por ello cesa el aprendizaje de la vida por contacto directo con ellos. A pesar de muchas reticencias y retrasos, el niño fue y va a ser separado de los adultos y mantenido aparte en una especie de cuarentena antes de dejarlo suelto en el mundo. Esta cuarentena es la escuela. Comienza entonces un largo periodo de reclusión de los niños, así como de los locos, los progres, las prostitutas también, que no dejará de progresar hasta nuestros días y que se llamará hoy escolarización. La preocupación por una educación esmerada hacia los niños y jóvenes como promesa de la sociedad futura delega a la escuela dicha responsabilidad.
La capital de Santa Fe, comillas, penetrada de estos honrosos sentimientos, aumenta cada día los esfuerzos de su esmero cultivando en sus escuelas la preciosa semilla que algún día ha de colmar a los mejores frutos, dice también el papel periódico. Estas fuentes registran las primeras miradas de preocupación hacia los escolares, ya como objeto de tratamiento, ya para transformarlos en sujetos disciplinados. La adecuación del cuerpo y del espíritu de los niños para el trabajo y la vida en sociedad empezó a apoyarse desde entonces en ejercicios mecánicos, repeticiones y parcelaciones, las cuales no solo entrenaban a los menores para separar y administrar los tiempos y los espacios, sino que además dotaron a la institución escolar de una singularidad que la diferenció de otros escenarios de la enseñanza y principalmente de la vida privada, porque aquí aparece un tiempo nuevo, el tiempo del horario, el tiempo del calendario, y aparece un espacio nuevo, un invento novedoso, el aula. Las fuerzas que se apropian de la escuela constituirán acciones sobre acciones, distribuir en el espacio, ordenar, subdividir en el tiempo, programar los actos, producir sus actividades tanto del enseñante como del escolar, suscitar prácticas, cumplir normas, etc. Estas líneas de fuerza operan como dispositivos cuyos contornos no están claramente definidos. Simplemente atraviesan las dispersiones que conforman la escolarización como dispositivo general y en la escuela como dispositivo secundario. El nuevo sujeto, el discípulo, y más tarde conocido como escolar, empezó a ser objeto de prescripciones específicas, acorde con su naturaleza o estado de, por eso lo titulo así, minoridad, incompletud y torpeza. Al tiempo que debió desempeñar un rol social particular, los menores empezaron a gozar de mayor atención y condescendencia por parte del gobierno, los maestros y la familia. Esta condescendencia hacia los menores puede evidenciarse en las prescripciones contenidas en los planes de escuela, pues se aconsejó a los maestros evitar, en la medida de lo posible, los castigos físicos y la humillación. Por el contrario, se aconsejaba, comillas, introducir algún género de emulación que les sirva de estímulo para el aprovechamiento, pues naturalmente han de adelantarse en la estimación y logro de la proliferación y de algunos pequeños premios que interesan en la edad como los mayores en otra. Y estos documentos que comienzan a aparecer en esta época a partir de 1774 van a denominarse planes de escuela. Yo hice una compilación de 30 y pico de planes de escuela que aparecen entre 1774 y 1819, en los cuales se describe con precisión cómo es la distribución del espacio, del tiempo, y comienzan a denominarlo como tal, como escuela pública. Hay un plan de esos que se llama Plan de Escuelas Patrióticas, en el que el amigo de los niños, que es el que escribe el tal plan, que algunos le dicen que es Caldas y otros dicen que Diego Martín Tanco, dice que se ponga un letrero que diga Escuela de la Patria. El semanario Nuevo Reino de Granada publicó un plan de escuelas patrióticas bajo la firma del amigo de los niños. Este no solo censuró los castigos hacia los niños en el interior de la escuela, sino que también reprochó las injusticias y vejaciones domésticas de las que eran objeto los infantes, al tiempo que cuestionó la violencia y los vicios morales de la sociedad. Para el amigo de los niños, la educación de los menores debía apuntar hacia los principios homogéneos y asimismo desterrarse, comillas, toda práctica que pueda introducir en el corazón de los niños la semilla de la ambición, porque sería fomento de ellos el orgullo, que es el patrimonio que heredamos de nuestros padres. Ahí solo se les debe inspirar el amor recíproco,
instruirles en las esenciales obligaciones del hombre respecto a Dios, respecto a la patria y al soberano y respecto a sí mismo. Si bien es cierto, se proscribía el castigo en eso, no quiere decir que el castigo no existiera, pero había un problema incluso mucho más importante, el manejo del tiempo y del espacio que iba disciplinando y configurando esos cuerpos específicos. De este modo, la familia depositó gradualmente la tutoría de sus hijos en las escuelas de primeras letras, con la confianza de que éstas formaran o modelaran a los niños en los principios y deberes de una república cristiana. La paulatina configuración del espacio escolar permitió a su vez la aparición de unos sujetos identificados como sus habitantes naturales. La escuela se configuró entonces así como un espacio específico para la enseñanza y corrección de los niños bajo la tutela del maestro. En muchas circunstancias, ante la imposibilidad de identificar o fijar un emplazamiento físico para la escuela, la presencia de sus actores, los escolares y sus enseñantes, bajo un régimen específico, identificaban el espacio escolar. El plan de escuela del padre Salgar en Girón proponía que los infantes de todas las clases sociales deberían acudir a la escuela a aprender los primeros rudimentos. Fue además enfático en establecer que las diferencias de estirpe debían estar claramente trazadas en el aula de clases. Los niños aprenderían desde su tierna edad que el ordenamiento espacial, incluso el escolar, debía conservarse las relaciones de poder, tal como sucedía con la distribución espacial al interior de la iglesia, pues los poderes de la ciudad estaban claramente diferenciados allí. Al celebrarse los actos litúrgicos, los neogranadinos prestantes se debían ubicar más cerca del atrio, mientras que los de las castas inferiores deberían ubicarse hacia la salida de la iglesia. En el aula de clase, tanto los niños nobles como los plebeyos debían aprender que en el espacio, especialmente el escolar, cada uno debía tener un lugar diferenciado en el que ambas castas, decían, sabían cuál era la privilegiada. En los planes también se dispuso la participación de un tiempo escolar. El tiempo determinaba que el escolar iba a estar en un espacio por una determinada fracción del tiempo, dentro del cual no podía estar haciendo otra cosa sino lo que le correspondía en el aula. Comillas, todos los vecinos que tengan algún hijo que manifieste alguna habilidad, desde dicho día lo mandarán a la escuela desde las 7 de la mañana hasta las 11 del día y por la tarde desde las 2 hasta las 5. Cierra las comillas. El tiempo escolar determinaba la rutina que debía seguir cada escolar en el transcurso del día en la escuela, identificando un régimen donde el maestro sabe exactamente qué está haciendo su discípulo, en qué momento y en qué lugar, a fin de mantener al escolar bajo estricto control. Para Francisco Javier de Santiago Palomares, uno que escribió un documento muy importante que fue publicado aquí para los maestros, se llamaba El Maestro de Leer, Conversaciones Ortológicas y Nuevas Cartillas para la verdadera uniforme enseñanza de las primeras letras, decía: la torpeza física de los menores cuando se iniciaban en los rudimentos de la escritura y la lectura no solo debía corregirse con un número indeterminado de planas, sino con una adecuada enseñanza de la ortología. Palomares veía en la escritura, más que un arte, una ciencia de exactitud y finura. Mire, o sea, la escritura no estaba ligada al conocimiento, sino también a esto. Mire lo que decía Palomares. La pluma, según muestra la experiencia de los que poseen el arte y se colaboran con la opinión de los autores clásicos, se toma con los dos primeros dedos de la mano derecha, a saber, el pólice y el índice, de modo que descanse sobre el tercero, quedando suavemente asegurada como un triángulo entre los tres, los cuales descansarán sobre el anular y sobre el pequeño o auricular. Todo esto se supone
que ha de ser suavemente sin la menor violencia, para que los 3 dedos que aseguran la pluma se muevan con libertad hacia todas partes, alegándose o encogiéndose cuando convenga. Incluso establecía los 45 grados que había de haber entre el pupitre y el escolar, de una manera rigurosa. Tanto el manual de escritura de Palomares como el de Díaz Morante fueron adoptados como modelos a seguir por muchos maestros de primeras letras, no solo en España, sino fundamentalmente en las colonias. En la capital del Nuevo Reino de Granada, el padre Santiago de Torres, al formular las ordenanzas que debían regir en la Escuela de Primeras Letras del barrio de Las Nieves, en 1809, sugería al maestro esta práctica, comillas: enseñará a escribir por el método Palomares, por el anterior, bajo la regla siguiente: principiará por enseñar teóricamente el arte de escribir y no podrá hacer planas a sus discípulos hasta que sepan dar puntualmente del corte de la pluma. ¿Cómo se debía cortar la pluma? Efecto de esta, modo de tomarla y poner el brazo y mano sobre la mesa, caída de la letra y sus proporciones según arte. Desde la escuela de leer se le enseñará a los niños a conocer los caracteres numéricos por el mismo método que se ha previsto para las letras. Cierra las comillas. El proceso de geometrización del cuerpo escolar se llevó a cabo mediante el establecimiento de ejercicios rutinarios. Así, la educación de primeras letras impartida por los maestros a sus discípulos fue una combinación entre ortopedia moral y geometrización corporal, con el propósito de construir una nueva y particular subjetividad, la del escolar moderno, subordinado a interactuar en espacios urbanos cada vez más cerrados y en periodos de tiempo fraccionados para el cumplimiento de las diversas tareas cotidianas. Estos murmullos anónimos entretejen un paisaje histórico lejano a nosotros porque acontecen como archivo, pero próximos y cercanos en tanto actualizan lo que hoy podemos conocer de nosotros mismos. Y ya el último punto, de los escolares a la escolarización actual. Hoy no se trata tanto de saber si las características que constituyeron estos cuerpos escolares siguen presentes. Podemos advertir que se han configurado diversos perfiles que sirven para nombrar a los escolares mucho más allá de los espacios interiores y de las disciplinas. La constatación más inmediata muestra que los escolares actuales ya no se dejan alumnizar. Expliquemos muy brevemente el calado de esta variación. Un primer elemento lo constituye la ampliación de la escolarización, que en otros trabajos he teorizado como desbloqueo de la escolarización, fenómeno que se describe más o menos así. A finales de la década de los 40 del siglo XX se dan toda una suerte de eventos y acciones puntuales, por cierto localizadas, que pondrán en discusión elementos similares en varios países latinoamericanos. Elementos que no se explican desde su carácter nacional, ni corresponden a aspectos ideológicos, ni se refieren a decisiones gubernamentales propias de cada país, sino que se presentan como tendencias generales orientadas a reordenar la educación, lo que Rieber llamaría sistema mundo. La escolarización de la sociedad, entre otras cosas, la escolarización ha sido un propósito, por lo menos desde los últimos 70 años, de los estados. Es más fácil gobernar a una población escolarizada que no. Ahora, escolarización no quiere decir más educación, más ilustración, menos violencia. No, escolarización es escolarización. Al punto que no podemos considerar sus efectos como un factor pasivo que simplemente reproduce las condiciones sociales. Todo lo contrario, su función es activa, productiva. La escolarización produce. ¿Y qué produce? Sociedades escolarizadas.
conformación de sectores sociales, invención de modos y mundos, distribuciones de espacios temporales novedosas, relaciones típicas y atípicas con el poder. A partir de este momento, en las sociedades se inicia un proceso continuo e indefinido que tiende a la escolarización general, que incluso como hoy opera por fuera de la escuela. Los conocimientos de los individuos, sus comportamientos y aún sus propios cuerpos empiezan a integrarse de forma sistemática a prácticas escolares que ya no se refieren exclusivamente a la educación ni se limitan a la escuela. La arquitectura parece estar tras estas multitudes que, habitando la escuela y saliendo de ella, reclaman otros espacios, otros diseños, imaginando quizá que esto pueda salvar la educación cuando contribuye básicamente a transparentarla, es decir, a abrirla al control imperceptible y por tanto naturalizado. Ahora bien, abrir las aulas a la afuera, adaptar los espacios a las búsquedas pedagógicas, liberar los interiores al aire libre, relacionar los edificios al exterior, cristalizar los muros para que el adentro se dilate y la atmósfera exterior penetre, adecuar mobiliarios, hacer multifuncionales la forma y los lugares, abrir las paredes al paisaje. Todos son grietas y acciones posibles para la arquitectura escolar. Más recientemente, la narrativa educativa se transforma radicalmente en razón de cambio sustantivo del énfasis. Dicho énfasis tiene un nombre propio hoy: aprendizaje continuo. Lo radicalmente nuevo en la situación de la escolarización hoy es que ya no solo se plantean exigencias para producir sujetos capaces de vincularse al mundo del trabajo y generar ciudadanos disciplinados, sino que se demandan otras subjetividades en referencia a nuevas ciudadanías y a competencias estandarizadas. Y esas nuevas ciudadanías pueden ser nuevos consumidores. Ya no se buscaría en la educación la formación de un hombre, sino la creación de ambientes de aprendizaje abiertos que posibiliten el autoaprendizaje. Este giro en la retórica educativa empieza a proponerse fundamentalmente a partir de 1990 en la Conferencia Mundial de Educación para Todos realizada en Yontian, Tailandia. Su declaración final lleva precisamente por título Satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje. En ella se expresa que la educación básica debe concentrarse en la adquisición de los resultados efectivos del aprendizaje, en vez de prestar exclusiva atención al hecho de matricularse, de participar de forma continua en los programas de instrucción y de obtener el certificado final. Es como si la vieja escuela se hubiera tornado pedagógicamente obsoleta ante otros medios que aprovechan mucho mejor la disposición genética de los seres humanos, el aprendizaje activo. Es decir, que el modelo de la escuela tiene dificultades para llevar a cabo un proceso exitoso con la totalidad de la población, dejando a su paso un gran número de individuos frustrados y un solo bajo nivel de exitosos. Es sumamente costoso a todo nivel y, como si fuera poco, no genera las mismas oportunidades de negocio que comporta el hiperaprendizaje con su hiperfernalia de sistemas expertos, redes de internet, asistentes, instructores, programadores, sitios, software y ofertas de aprendizaje en tiempo real. El aprendizaje visto así sugiere una administración de los procesos mentales traducibles a la pregunta ¿qué se debe saber? ¿Qué se debe saber hacer? También señala que los procesos de aprendizaje son propios del individuo, que significa que en el proceso de aprender la persona es consciente de su realidad como individuo, insertada dentro de su propio contexto particular. El devenir del docente y del escolar se encuentra interceptado por las distintas formas que el aprendizaje adopta,
De este modo, el aprendizaje que aparece aquí ya no es referido al conocimiento, sino al desarrollo de competencias. Lazzarato nos dice que las sociedades de control, o sea, las de hoy, se caracterizan por una desmultiplicación de la oferta de los mundos, de consumo, de información, de trabajo. Pero son mundos lisos, dice, banales, formateados, ya que son los mundos de la mayoría vacíos de toda singularidad. O sea, son mundos para nadie. En estos mundos normalizados, lisos, ya no hay libertad real de escogencia, sino que ella está predeterminada, anticipada, y en la cual tampoco participamos en su construcción, ni en la solución, a no ser que nos ubiquemos en el interior de las alternativas ya establecidas. Para cerrar, podríamos advertir que detrás de estas grafías no hay, por lo menos no pienso, un sentido, sino una precaución. Veo aquí que dos serían los términos a tener en cuenta en nuestro trabajo de hacer historia: precaución e inquietud. Quizá haya que entender la historia como lugar de experimentación, manera de destacar diferencias, espacio para identificar discontinuidades y, en el reconocimiento de estas, acentuar las tensiones entre discursos y prácticas. Es sin duda también una manera de conectar lo que atraviesa tanto nuestro presente como aquellos momentos de constitución de lo que somos como cultura. De este modo vital de hacer historia, refrenda a Federico Nietzsche, quien dice: servimos a la historia en tanto ella sirve a la vida. Y agregaría: en tanto ella nos permite hacernos más contemporáneos. Saber del otro tiempo para poder saber del presente, saber de los otros para saber de nosotros. Abrir un intersticio de una pregunta por nosotros mismos para intentar empezar a pensar de otras maneras. Gracias. Muy bien, gracias al profesor Alberto. Entonces pasamos al ciclo de preguntas. Bueno, de veras me interesó muchísimo la exposición y me llevó a hacerme las siguientes reflexiones. Pero y de Melanchthon, de la escuela primaria, llega con metas mínimas a la Nueva Granada 3 siglos después. Primer dato. Segundo, llega como planes de escolarización. Pero hasta donde sé, los planes, por ejemplo, para la escolarización en la parroquia de Las Nieves de 1809 solamente se realizan hacia 1825. Entonces yo me pregunto, ¿qué número de escolares había en Santa Fe? ¿Qué número de escolares había en Tunja? ¿Qué número de escolares había en San Gil alrededor de 1810? Sí. ¿Esa o varias? Bueno, no, contestemos esa porque es que es muy particular, muy precisa. Yo señalaba en otro lado las perspectivas distintas. Es decir, Durkheim, por ejemplo, habla de que Lutero inventa las escuelas para leer la Biblia. Es una función específica. E inmediatamente logra la alfabetización completa. Claro, exactamente. Anne Carrien, una historiadora francesa, que creo que está viva todavía, plantea que la escuela en Francia aparece para leer la ley. Para leer la ley. Yo planteo que la escuela aparece en estos países para vivir en policía. Pero la idea de escuela surge en el siglo XVIII, tal vez un poco relacionada con la idea de escuela de Lutero, pero esa idea no,
Pero digamos, esa idea no aparece aquí, ni en España ni aquí. Hay una configuración. Ahora, ¿por qué se universaliza? Una buena pregunta es esta: ¿por qué se universaliza la escuela? Y yo creo que es por su éxito práctico. Así se pierda tiempo ahí. Sí, porque podrían hacerlo en menos tiempo. Se podría hacer en muchísimo menos tiempo, pero había que tenerlos ahí, en cuarentena. Es un poco eso, ¿no? O sea, y con eso lo que planteo es lo siguiente: una diferencia muy importante es diferencia entre escuela, escolarización y educación. Hay una fractura entre esas tres, no es lo mismo. No confundamos educación con escolarización. Bueno, ahora los escolares. Yo me encuentro, la idea del escolar, voy a revisar otra vez la idea porque me acaba usted de concitar a eso, pero mire, yo me encuentro que entre 1774, plan presentado por Moreno y Escandón para fundar una universidad pública, mientras Tata el Rey dispone otra cosa, el famoso plan ese de Moreno y Escandón, que incluye en la parte final un plan de escuela, pero ya está la idea de escuela, Digamos, su realización no es inmediata, entre otras cosas, porque esos dos planos nunca coinciden. Bueno, pero entonces es lo siguiente: me encuentro que de finales del siglo XVIII hacia atrás, si acaso había 2 o 3 escuelas, que eran escuelas que dependían de los jesuitas. Y eran escuelas que no eran escuelas públicas. El que decidía el nombramiento del maestro, el que ejercía como enseñante, era el director de la orden religiosa. Y había maestros que eran preceptores particulares, pero le elegía el padre de familia. Pues pero eso no era escuela pública. Ahora, de 2 o 3 escuelas que había en 2 siglos, en el término de 30 años aparecen más o menos 50 escuelas que las puedo ubicar, y las ubiqué en un mapa. ¿Y sabe dónde comienzan a aparecer las escuelas? Mire esta cosa tan importante, y ya que me la recuerda usted, que las escuelas comienzan a aparecer en aquellos lugares donde la revuelta comunera tuvo éxito. Y la mayoría de los planes de escuela son formulados por curas párrocos. Domingo de la Duquesne en Lenguasaque, Salgar en Girón, Socorro, no me acuerdo el nombre del cura, el cura de las Nieves, curas párrocos. Mire esa relación de la escuela con la iglesia, a pesar de que la escuela es la primera institución estatal del saber. Pero bueno, voy a contar los escolares. Muy bien, profe. Una aclaración antes, sí, pero para los que no son colombianos, el profesor se está refiriendo a fines del 18, pues la revuelta, para contextualizar un poco. Gracias. Una pregunta también puntual en relación con el hospicio. ¿Hubo un hospicio? ¿Cuántos departamentos tenía? Porque el hospicio en la Nueva España, que se crea igual, y el hospicio meridiano, es decir, en la ciudad de Mérida, responde a un proyecto muy claro que incluye escuelas para niños huérfanos, donde tanto los huérfanos como los ancianos tienen la obligación de aprender un oficio, porque evidentemente, bueno, se trata de ser útiles en primer momento para sí mismos. Entonces, señalando que por un lado estaban los hospicios, si entendí bien la explicación, y por otro lado la escuela, yo encuentro que en el hospicio que he estudiado ampliamente, Silvia Arron, para el caso novohispano y mexicano, coexisten las dos vertientes porque las dos forman parte de una visión utilitarista mucho más amplia, y en ese sentido, digamos, la escuela sería vista desde su perspectiva como un instrumento de control social. Claro, fundamental. Además, el planteamiento que yo hago es el siguiente:
Yo hablo de la escolarización del encierro. O sea, y para eso les conté el caso de Caldas. Los tenía en la casa de menores, en la función esta que cumplía el padre de menores, ¿no? De encerrar a los niños en una especie de hospicio. Y eso, por una cierta característica, debía en escuela. Entonces, mire, la relación que yo hago con la escuela pública más bien está articulada con el hospicio y no con prácticas educativas de otro orden. Ese es el planteamiento que yo defiendo y que particulo. Ahora, evidentemente en los hospicios trataban de ocuparlos permanentemente a través de oficios y enseñándoles la religión. Y después se le van agregando lenguas. Pero mire, a propósito de las lenguas, se crearon 3 o 4 escuelas de estas que cuento, de las 50 escuelas que hubo en los últimos, digamos, no hay escuela y de pronto aparece una cantidad, 50 ya son muchas, pues. Aparecen 3 o 4 escuelas en sectores del Chocó, en Yoró, en Quibdó, en Ismina, escuelas que se llaman escuelas de lengua castellana. Claro, para enseñar a leer, para enseñar la lengua y la religión. Entonces, un poco también para decir lo siguiente, ¿por qué se enseña a leer y escribir en la escuela? Pues primero para la Biblia, para leer la Biblia, Lutero. Mire esa relación de la lectura y la escritura con esta otra cosa más prácticas, para despojar a los indios de sus lenguas también, por ejemplo. Porque hay un personaje que no sé si será el mismo, el curaca, es posible que no, que aquí se llama el lenguaraz. El lenguaraz, que también se le va a denominar el ladino. Pero nosotros sabemos en Colombia quién es un ladino, ¿no? Bueno, la función del ladino era la siguiente. Como el cura no sabía la lengua del indígena, entonces utilizaba a uno al que le habían enseñado la lengua, el castellano, para que hiciera las confesiones de los indígenas que se iban a morir, con un propósito fundamentalmente. ¿Dónde está el ídolo? Que lo entregue, que lo entregue, que lo entregue. Y ahí, ya. Entonces, el ladino le dice lo que quiere al cura. Le dice lo que quiere al cura. Entonces, mire esas mediaciones ahí tan extrañas de esos personajes, ¿no? Pero que no son curas, sino este lenguaraz. Pero es también para mirar ahí las relaciones que tiene la lengua con la escuela y por qué se enseña a leer y escribir en la escuela. Digamos, encuentra uno, digamos, un análisis arqueológico relaciona esa cosa en sentido práctico. Es que me produce mucha curiosidad saber, pensar un poco en las niñas, en los hospicios y si se piensa en saber, en que sea útil, en controlar, en guardar. Es los niños, las niñas, hay unos especiales para las niñas, hay una mirada distinta por el papel. Así como hay una mirada fundamental de clase para los pobres, tiene que haber ahí también una cosa de género en el que las niñas tenían y las jóvenes tenían, me imagino, yo quisiera que hablara un poquito de eso. Sí, la primera escuela con carácter de escuela pública, en el sentido que estoy hablando, que se crió aquí, que se construyó en Santa Fe de Bogotá, fue el Colegio de la Enseñanza. Fue una donación de doña… ¿Ah? Sí, Caicedo. Es Caicedo. Y fundó para la siguiente, para 15 sobrinas de ella, porque no tenía hijos y se quedó con mucho dinero. Clemencia Caicedo.
para 15 hijos de ella, 15 sobrinos, perdón, para 15 sobrinas y para 15 hijas de las de la calle. No es de la calle Lombana, no, sino de las de la calle. De las de la calle, o sea, de las prostitutas. Primera para las mujeres. Después, en 1808, se creó una por Pedro de Ugarte, era un hombre muy rico, y creó una escuela para 20 niñas recogidas de la calle. Pero de esos hospicios que has mencionado, ahí hay noticias. Ahí hay noticias de niñas, pero tenían una separación completamente. O sea, ahí sí no había posibilidades de coger. Ahora, el modelo que adopta las dos escuelas de doña Clemencia Caicedo es el siguiente, es el suministrado por la Compañía de María, que es a la cual ella le entrega. Él le entrega eso realmente a los jesuitas, y los jesuitas dicen, para niñas, pues entonces la Compañía de María. Y en Ciudad de México se crea, más o menos por esa época, un colegio, no sé cómo se llama, que Pilar Fox y Fox tiene toda la historia de la educación femenina esta, que además Pilar Fox y Fox es también de la Compañía de María, es una monja historiadora. Bueno, de España mandan en unos muñecos, unas muñecas así, de cómo deberían ir vestidas las maestras, las niñas. Están aquí en Bogotá, aquí en el Colegio de la Enseñanza. Tuve el privilegio de entrar ahí porque cuando el Colegio de la Enseñanza celebraba 200 años, me invitaron para que yo les hiciera la historia y entonces conocí todas esas riquezas. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues un aplauso, profesor Alberto.